Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Nosotros seguimos con los candidatos Heriberto Benítez y Renzo Ibáñez. Heriberto Benítez de Cooperación Popular y Renzo Ibáñez del Partido Aprista. También tenemos 40 segundos, por favor, para el siguiente tema. ¿Era necesario desactivar los equipos especiales del Ministerio Público como Lavallato? ¿Y qué opinan de la destitución de la fiscal Delia Espinosa, doctor Benítez? Yo creo que ya la policía y un sector del Ministerio Público está cometiendo excesos. Hay muchos abusos que se cometen en la fiscalía y que la población los percibe y los siente de manera permanente. Mira, dice que no es bueno usar ejemplos personales, pero a mí en el caso La Centralita, que era conocido, 12 años me tuvieron en un proceso. 12 años en manos del Ministerio Público. Me acusaron de ser cabecilla de una organización. Me pidieron 30 años de prisión y el Poder Judicial me absuelto. Bien. Y mira, ¿y quién te repone todo eso? Señor, claro, no era el EFICOP, pero el EFICOP usaba colaboradores eficaces, grababa, seguía, chantajeaba, hacía seguimiento. Terminó el tiempo, señor Renzo Ibáñez. ¿Era necesario desactivar los equipos especiales como Lavallato? ¿Y qué opina de la destitución de Delia Espinosa? Sí, pero le recomendaría al doctor que la próxima vez que quiera alquilar una casa, vea quiénes son sus vecinos, porque lo encontraron en el mismo edificio, creo, ahí funcionaba La Centralita. Pero no era edificio, era una casa donde vivían 10 familias. Ahí, sí, claro, no, es una casa muy que da cerca, pensión. entonces para que se cuide mejor, porque lamentablemente, efectivamente, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación han generado una injerencia política inaceptable. Han polarizado el país. Se han cometido efectivamente excesos y lamentablemente esos excesos han generado una bulla tan grande que han paralizado las obras, incluso en el propio Poder Ejecutivo, en el propio Poder Legislativo, es decir, en el aparato del Estado que debía hacer obra, se paralizó porque la Fiscalía hizo show, hizo política y comenzó a señalar y a perseguir a políticos en vez de perseguir a las reales organizaciones criminales en el Perú. Lamentablemente la Comisión Lavallato no ha sido eficiente, ha sido politiquera y todo lo contrario, le ha hecho un inmenso daño al país. Otro tema también, se dice que el Congreso ha aprobado leyes pro crimen. ¿Deberían ser derogadas, señor? 46, no, esta vez le vamos a dar 50 segundos al doctor Benítez. Yo ahí creo que hay que tener cuidado con la llamada derogación. Porque derogar quiere decir que la ley queda sin efecto desde que se deroga hacia adelante, pero en la parte anterior sigue viviendo. ¿Pero hay leyes pro crimen o no? O sea que aquellos que se acogieron a las llamadas ley pro crimen van a seguir beneficiados, porque la derogación no va hacia atrás. Ahí habría que ver en un debate parlamentario que se vea la posibilidad de declarar nula una ley para que nunca haya existido y se puedan reabrir algunos casos. Claro, eso no está en la Constitución, porque la Constitución dice se puede aprobar, derogar o modificar leyes. No habla de declarar nulas, pero yo preferiría esperar 6 meses, modificar la Constitución y declarar nulas esas leyes que han favorecido a la corrupción, que son las llamadas por crimen, y otras más que se pueden haber dictado en el camino y que han favorecido a ese pacto mafioso que hay hoy día en el Congreso de la República, ¿no? Bien, ahora sí, tiempo. Sí, yo creo que, se puede absolutamente revisar todo, ¿no? Estamos en el Parlamento, hay que discutir algunas cosas que de repente no debieron hacerse y otras que sí. Pero siento que este mote de pro-crimen en realidad es hecho por un sector al cual es funcional el señor Benítez, me parece, por lo que acabo de escuchar, que no le ha gustado que le deroguen sus leyes caviares, ¿no? Que más bien generaron estos excesos por parte de la Fiscalía. Creo que hay algunas cosas que se han hecho bien, me parece que se han de alguna u otra manera frenado, ¿no? Porque esto, por ejemplo, de la prisión preliminar para poder coger a procesados cuando ya ha pasado pues un montón de tiempo, cuando podrían haber otras medidas. El caso, por ejemplo, de las prescripciones también, ¿no? Está en donde depende del juez y del fiscal la cantidad de tiempo, a pesar de que la ley diga que hay un tiempo específico, entonces pueden suspender la prescripción, eso me parece también una locura. En fin, una serie de temas que me parece que sí se han corregido. Otro tema, también 50 segundos. Los jueces están obligados a acatar la ley 32-107 que precisa la aplicación y alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en Perú, doctor Benítez. Mira, los jueces pueden aplicar un control de convencionalidad, que significa que ellos pueden preferir la norma internacional
a la norma nacional. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales los firman los estados y los estados se comprometen a cumplir lo que dice. Y nuestra actual constitución, la del 93, como las anteriores, establecían claramente que todo lo relativo a derechos humanos tiene prevalencia y el juez tiene el derecho de poder hacerlo. O sea, no es que porque se da una ley obligatoriamente a pie juntillas todos tienen que cumplirla. El juez puede decir, esta no la aplico porque considero que está en contra de la convención, en contra del tratado tal, en contra de jurisprudencia internacional. Sí lo puede hacer, no lo pueden sancionar por eso. Y eso lo sé yo de la época de Kabir Bayresa, cuando yo trabajé con él, porque él fue el padre de la jurisdicción supranacional. Es el que nos permitió que vengan los tratados internacionales al Perú. Aquí lo concreto que no se puede es perseguir a militares y policías que lucharon contra el terrorismo y que los mantienen además en procesos larguísimos, y eso me parece absolutamente injusto. Yo vengo de una familia policial y en nombre de ese hombre que es mi padre, que además es un héroe de la pacificación, creo que no es posible que en este momento haya un sector de fiscales y de jueces que simplemente lo único que hacen es desconocer los derechos de los policías que tanto nos han cuidado. Y en ese sentido creo también que si hay una ley que también ha puesto el Tribunal Constitucional como constitucional, creo que se debe regir según las normas nacionales. Por supuesto, hay, como dice, el control de convencionalidad y otros controles que puedan ser y el control difuso, pero creo que eso también debería ordenarse dentro del Parlamento y es una tarea que debería estar pendiente en la próxima constitución. En este tema, sí, solo 40 segundos, ¿se debe aprobar la unión civil de personas del mismo sexo? ¿Y qué opinan sobre la muerte asistida, eutanasia en casos excepcionales, doctor Benítez? Bueno, en el caso de la eutanasia, actualmente se aplica cuando son casos muy graves o muy delicados, que incluso la norma te exime de responsabilidad, pero en el caso de la unión civil es un tema que tiene que ser bien debatido, bien conocido por la población, porque hay mucha resistencia a estos temas. Entonces, lo del matrimonio, por ejemplo, ya fue rechazado de plano. La unión civil hay que evaluarla, hay que estudiarla, hay que ver qué posibilidades se le dan, hay que reconocer algunos derechos de determinadas personas, pero siempre con participación de todos los sectores de la población. No podemos excluir a ninguno, porque es algo que va a repercutir en todos. De acuerdo, yo ahí sí estoy de acuerdo. Creo que como demócratas debemos hacer la más amplia convocatoria para que se pueda discutir estos temas que además afectan de alguna manera cultural, moralmente a muchos sectores del país, pero creo también que la unión civil sería una forma, digamos, inteligente, mesurada de poderle brindar derechos a un sector, a una minoría. No matrimonio. Creo que es innecesario tocar ese concepto, ¿no? Que, bueno, está un poco resguardado para la familia tradicional, pero en todo caso, si lo importante es que haya una cautela de derechos y puedan generar una convivencia saludable respecto del Estado, me parece muy bien el tema de la... Otro tema a abordar también, este tema tiene, 50 segundos, porque bajo la narrativa de justicia social se han impulsado leyes que dictan aumentos de remuneraciones de sectores específicos, esto desde el Congreso, cambios en los regímenes pensionarios y la creación de bonificaciones que no cuentan con respaldo en el presupuesto anual. ¿El Congreso tiene o no tiene iniciativa de gasto y cuáles son los riesgos para la caja fiscal, doctor Benítez? Tradicionalmente el Congreso siempre ha tenido iniciativa de gasto cuando se discutía, debatía y aprobaba la ley de presupuesto. Era la única excepción donde había. Ahora han ido cambiando y están dictando leyes que están causando un hueco o una pérdida económica en el país. Pero yo sí creo que en el tema de la justicia social hay que preocuparnos sobre todo en el tema de los pensionistas, en el tema de los jubilados, en el tema del sueldo mínimo, en el tema de los ingresos y recursos que puede tener la gente, ya no para vivir, sino para sobrevivir. Hay unas pensiones miserables que percibe la gente que si no los ayudamos a quienes han trabajado años, a quienes han dado su vida, no solo por la patria, sino por su familia y todo, ahora le dan pues pensiones de 400 o 500 soles. Y
Ibáñez. Sí, yo creo que hay una deuda social enorme a la que hay que honrar, por supuesto, y hay que mirar con lupa qué es lo que se ha hecho en este último quinquenio. Creo que ha habido un exceso de populismo, ha habido un discurso aparentemente inclusivo con propósitos electorales. Hay que mirar y justamente buscar cómo es que se reivindican los sectores que están más surgidos. Por supuesto, está el tema, por ejemplo, de las enfermeras, está el tema, por supuesto, de los pensionistas, está además pendiente una reforma del sistema de pensiones. Es decir, necesitamos hacer una reforma integral de muchos sectores para poder reivindicar justamente estos sectores mucho más vulnerables. Es necesario mirar entonces con lupa, pero sobre todo ejercer un poder de fiscalización desde el Parlamento. Cerca de 2.5% del PBI, más de 25.000 millones, se van en corrupción y se van en ineficiencia. Y eso es por falta de fiscalización y transparencia a nivel de gobiernos locales, regionales y nacionales. Yo creo que el Parlamento debería entrar ahí a fiscalizar de manera eficiente para poder nuevamente tener estos recursos. Otro tema, y este sí solamente unos, 20 segundos. ¿El Congreso debe seguir aprobando el retiro de fondos de las AFP? Doctor Benítez. Bueno, eso causa un perjuicio a quienes vienen guardando dinero para un futuro, para poder tener, cuando ya no haya trabajo, cuando ya no haya ingresos, poner una bolsa que los ayude y los pueda mantener o, digamos, cubrir su gasto básico. Pero el Congreso está haciendo un populismo a través de algunas agrupaciones políticas, autorizando retiros, dando paliativamente dinero a la gente que después se va a quedar sin nada. El problema va a ser qué va a suceder cuando se acabe ese dinero y la gente tenga que vivir de algo. Ahí va a venir el problema. Claro, el gran problema es el sistema previsional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer allí? Yo creo que ahora, claro, cada vez nos estamos quedando sin caja para justamente se pueda sostener en el futuro a muchos ciudadanos que además muchos tienen 40, 50 años y han retirado prácticamente toda su AFP. Hay que ver cómo es que se puede consensuar un sistema previsional democrático y que además mire cuáles han sido las falencias de esta estafa que ha sido la AFP en los últimos años, en donde lamentablemente se han invertido dineros, se ha hecho gestión con los dineros de los contribuyentes y ha sido absolutamente nefasto porque ni siquiera ellos han podido perder cada vez que han perdido. Es decir, hay incentivos perversos para no hacer nada. 20 segundos también. ¿Qué se deben hacer con las leyes declarativas y con la Comisión de Ética? Bueno, yo creo que, como lo dije en una oportunidad, la Comisión de Ética debería desaparecer del Congreso. Y cuando algún parlamentario cometa alguna infracción o alguna falta, debería ser como antes. Va al Pleno del Congreso y se le aplica la sanción que corresponda de manera directa, rápida, sumaria y eficaz. ¿Y las declarativas? Las declarativas, eso pues es algo que lo utilizan para después jactarse en su pueblo diciendo, mira, yo hice aprobar tal ley, yo hice que se declare de interés la construcción de una carretera. Los ilusionan, los engañan y al final no hay nada concreto. Señor Ibáñez. A ver, primero las declarativas es parte de folclore parlamentario, ¿no es cierto? Bueno, en fin, yo creo que ahí también tiene que haber un empoderamiento más fuerte por parte del ciudadano para saber a quiénes eliges, si es que te dan solamente leyes declarativas o te dan leyes que te solucionen el tema. Y ética. Y a nivel de ética, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el vicio? Es que la Comisión de Ética está hecho por propios parlamentarios que tienen sus propios intereses. Entonces, claro, meten a ética, porque he sometido a ética a alguien que realmente representa no una persona, no alguien que falló o alguien que está contra la ética, sino más bien alguien que representa un voto. Entonces necesitamos en todo caso una comisión que esté fuera del Parlamento para que pueda fiscalizar bien eso. O en todo caso retirarlo efectivamente. Ya, para finalizar los últimos segundos, ¿por qué tendrían que votar por usted, doctor Benítez? Bueno, yo lo que ofrezco a la población es trabajar con firmeza, energía y decisión en los temas de control político, de fiscalización, y creo a su vez que ni bien se instale la Cámara de Diputados, debería formarse una comisión que investigue los hechos ocurridos entre el año 2016 y el 2026, los latrocinios, los asesinatos y los horrendos hechos que han acontecido. Si no limpiamos el rostro del Perú, si no reconstruimos nuestra democracia, no vamos a poder hacer nada. Y paralelo a ello, hay que preocuparse de los sicarios, extorsionadores, ladrones, asaltantes, secuestradores, que también están sufriendo el país. Renzo Ibáñez. Sí, para representar realmente a los ciudadanos, sobre todo a los más pobres del país, que necesitan reformas para que los dineros públicos puedan llegar a ellos de manera eficiente. Necesitamos, por supuesto, también legislar de manera mirando a aquellos que están esperando de la institución parlamentaria soluciones concretas y, por supuesto, fiscalizar al poder y todos aquellos oportunistas. Y lo digo como el señor Lescano, padre de los niños, que además gestionaba reuniones con el señor Pedro Castillo. Lo recuerdo porque contra
contra ese tipo de oportunistas también hay que ir. Y, por Bien, supuesto, mirar el bien. futuro del Perú, que es lo más importante en este momento. Parece que Renzo quiere votar por Lescano. Me da esa impresión. De ninguna Por Lescano. manera. ¿Quiere votar por Lescano? Mañana, Bueno, tarde y será noche con, lo tiene grabado. será con vela vial. Bueno, no, pero habrá un debate, podría haber un debate entre el candidato presidencial Enrique Valderrama y Johnny Lescano, ¿será posible? Uy, bueno, Enrique se lo lleva de encuentro, Uy, ¿no? Muchísimas ¿así ideas, además un hombre absolutamente conocedor de la realidad nacional. ¿Y el candidato Enrique Lescano? es un Bueno, yo creo pique que, presidente. mira, yo creo que Lescano no trata de minimizar a ningún candidato, pero yo creo que acá el compañero Renzo Ibáñez ha leído mucho la obra La vida es sueño. Se ha quedado en ese libro. Bien, Hermoso muchísimas poema con el cual empezó nuevamente el Bien, reflote del muchas aprismo como gracias. ahora. Lo bueno es que no ha habido sangre, es lo bueno, eso es lo bueno, todo democrático. Si llegan al Parlamento ya sabemos cómo van a hacer las cosas. Muchísimas gracias, Gracias. al candidato Renzo Ibáñez, que postula con el número 8. 8 a diputados por el partido aprista, y Heriberto Benítez, que está con el número 5 a diputado también por el partido Cooperación Popular. Ambos, muchísimas gracias y buena suerte en la campaña. Gracias, Amable, Raquel. gracias. Bien, y tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.